sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, del verso 9 hacia adelante. San Lucas, capítulo 18, verso 9 hacia adelante. Amén. Amén. 18, verso 9 se dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo, Padre. Te rogamos que tú, Señor, nos llenes de sabiduría, Padre, de sabiduría de lo alto, Padre Santo, para poder entender tu palabra. Haznos entender el mensaje tuyo, Señor, en este día. Habla a nuestros corazones, habla por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, poderoso Dios. Te alabamos, te bendecimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. ¿Quién salva? Cristo. Amén. Estaban haciendo, por favor. Gloria sea a Dios. Aleluya. Vayamos, por favor, a Proverbios en el capítulo 4, verso 23. Proverbios capítulo 4, verso 23. Esta palabra es importante que nosotros la guardemos en nuestro corazón. Amén. Nuestro corazón es como un cofre. Amén. Donde guardamos cosas, donde las personas guardan cosas. Por eso dice la palabra de Dios: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Amén. Pero el hombre perverso, el hombre malo, de su mal tesoro, o sea, de lo que hay en su corazón, de la maldad de su corazón, también sacará a través de sus labios, a través de sus pensamientos, y esto se reflejará también en sus hechos. Amén. Esta palabra es importante para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como siervos del Dios Todopoderoso, porque la palabra de Dios nos habla y nos dice en este verso que nosotros guardemos nuestro corazón sobre toda cosa guardada. Amén. ¿Y qué cosa guardada? Las cosas que hay en el corazón de las otras personas. Amén. Porque la palabra de Dios nos habla, dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En el corazón de las personas están guardadas muchas cosas. En algunos hay amargura, hay odio, hay rencor, hay resentimiento, hay rechazo. En otros hay engaño, hay maldad, hay perversidad, hay menosprecio. Y
Las personas que son malas, que no tienen a Cristo en su corazón, que tienen perversidad en el corazón, tratan de vaciar en nuestro corazón la maldad que hay en sus corazones a través de las conversaciones, a través de lo que nosotros escuchamos, a través de lo que nosotros vemos. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón sobre toda cosa guardada. ¿Por qué? Porque de nuestro corazón emana la vida. Amén. Cuando en nuestro corazón, mi hermano, hay paz, cuando en nuestro corazón hay gozo, cuando en nuestro corazón está tranquilo, está descansando en el Señor, entonces nosotros también hacia afuera reflejamos esa vida. Amén. Hacia afuera nosotros podemos dar frutos de amor, frutos de gozo, frutos de paz también, frutos de benignidad, frutos de misericordia hacia los demás. Pero cuando nuestro corazón se contamina, por eso dice la palabra de Dios en Hebreos: ninguna raíz de amargura brote en vuestros corazones, no vaya a ser que por ello muchos sean contaminados. Entonces debemos guardar nuestro corazón. Tenemos que cuidar nuestro corazón de lo que nosotros estamos recibiendo de hacia afuera. ¿Qué tenemos que guardar en nuestro corazón? Lo que tiene que haber en nuestro corazón es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida en nosotros. Amén. Mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios. Pedro le dice al Señor: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Dice el Señor Jesucristo: mis palabras que les doy son espíritu y son vida. Amén. La palabra de Dios es vida en nosotros. Cuando nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios llene nuestro corazón, esa palabra se convierte en espíritu y se convierte en vida en nosotros. Y esa vida la podemos reflejar. Hay mucha gente que está muerta en sí misma, que espiritualmente está mal. Espiritualmente está mal, ¿por qué? Porque siente odio en su corazón, siente rechazo en su corazón, siente amargura en su corazón, porque eso han llenado en sus corazones. Las personas, dice la palabra de Dios, el Señor Jesús nos habla: lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre, lo que hay en el corazón del hombre. Amén. Entonces nosotros tenemos que cuidar, tenemos que ver exactamente lo que estamos recibiendo, qué nos están dando. ¿Qué nos están dando de afuera? ¿Qué está entrando en nuestros corazones a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos, a través de nuestros oídos, a través de las conversaciones? ¿Con quiénes estamos conversando y qué están metiendo en nuestros corazones? Y si nosotros, por el Espíritu Santo de Dios, podemos discernir entre lo bueno y lo malo, porque eso dice la palabra, tenemos que aprender a separar lo bueno de lo malo, a distinguir nuestra mano izquierda de nuestra mano derecha. Tenemos que aprender a distinguir aquello que es de Dios, aquello que está viniendo de Dios, aquello que nos edifica realmente y aquello que nos va a destruir. Cuando nosotros permitimos, hermanos, que nuestro corazón sea contaminado por la maldad que hay en el corazón de las personas que están sin Dios, sin fe y sin esperanza hacia afuera, y me refiero a todos aquellos que están fuera de la palabra de Dios. Cuando permitimos que ellos contaminen nuestro corazón, entonces nosotros también vamos a morir espiritualmente. ¿Por qué? Porque de nuestro corazón emana la vida, dice la palabra de Dios. De nuestro corazón. Cuando nuestro corazón está bien, estamos bien. Una persona que está bien espiritualmente, una persona que está sana espiritualmente, es una persona que está bien. Está contenta, está tranquila, está feliz, está radiante, está con gozo, está con alegría, y eso también va a transmitir al otro. Pero una persona que tiene amargura en el corazón es una persona que va a transmitir también eso al otro, eso a los demás, y esa amargura que hay en su corazón es la que va a contaminar también a la otra persona. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de qué recibimos en nuestros corazones. Nosotros tenemos que tener cuidado de aquello que estamos recibiendo.
de aquello que estamos escuchando y de aquello que estamos viendo hacia afuera. ¿Para qué? Para que no seamos contaminados conforme a la palabra del Señor. Y por eso, mi hermano, nosotros muchas veces, cuando hablamos hacia afuera, cuando predicamos la palabra de Dios, escuchamos a las personas decir que ellos no tienen pecado, que ellos son mejores que los demás, que ellos son mejores que el otro. Cuando nosotros, a través de la palabra de Dios, sabemos y entendemos que todos somos iguales delante de Dios. Amén. Que todos somos pecadores delante de Dios. Y eso nos habla la parábola en San Lucas, en el capítulo 18, en el verso 9 hacia adelante. Dice, a unos que confiaban en sí mismos. Mira cómo pueden contaminarse. Los fariseos se contaminaban entre sí. Los fariseos hablaban entre sí. Y los fariseos se exaltaban entre sí. Los fariseos, los saduceos, eran doctores de la ley. Aparentemente ellos estaban con Dios. Aparentemente ellos tenían la palabra de Dios. Y entre ellos se exaltaban y decían, sí, nosotros somos mejores que los demás. Nosotros somos santos, somos puros. Nosotros somos buenos. Ellos son pecadores. Y por eso el Señor Jesucristo dice, a unos que confiaban en sí mismos, confiaban en lo que había en sus corazones. ¿Por qué? Porque dice, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, 2 hombres subieron al templo a orar, dice la palabra. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo se presenta a aquellos que aparentemente delante de Dios están bien. Aparentemente son santos en su propio juicio, en su propia sabiduría, en su propio razonamiento. Los fariseos se presentan a ellos y los publicanos se presentan a los pecadores. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo los publicanos eran cobradores de impuestos. Y aparentemente los cobradores de impuestos eran los peores de la sociedad. Eran ladrones, eran timadores, eran estafadores, y difícilmente un fariseo se mezclaba con un publicano. Difícilmente un fariseo se mezclaba con un publicano. ¿Por qué? Porque el fariseo tenía un concepto muy alto de sí mismo. Porque el fariseo pensaba que era el mejor de la sociedad, que era lo mejor, lo más puro de la sociedad en ese tiempo. Y dice la palabra de Dios, 2 hombres subieron a orar al templo. Dice, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Escuchen bien, oraba consigo mismo de esta manera. El fariseo creía que estaba orando a Dios. El fariseo creía que estaba hablando con Dios, pero aquí dice la palabra, estaba orando consigo mismo. ¿Por qué? Porque el fariseo oraba de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Te doy gracias, ¿por qué? Porque no soy un ladrón, porque no soy injusto, no soy adúltero, ni aún como este publicano. El fariseo oraba con sí mismo. ¿Por qué oraba con sí mismo? Porque él estaba orando y hablando de la vanidad que había en su corazón. Aparentemente él era un hombre perfecto. Y sabemos, conforme a la palabra de Dios, que nadie es más perfecto, solamente nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solamente Dios puede ser perfecto. Dice la palabra de Dios que todos han pecado. Absolutamente todos. No hay líderes en el mundo que no hayan pecado. Estoy hablando de líderes religiosos que no tengan pecado. Todos, absolutamente todos, somos pecadores delante de Dios. Amén. Para Dios, hermanos, no hay un pecado mayor o menor. No hay que yo tenga una mentirita blanca y tú eres un gran mentiroso, o tú eres un violador y un asesino y tú eres solamente un pequeño estafador. Para Dios, hermanos, todos somos pecadores delante de Él. La palabra de Dios dice, no hay ni uno justo, no hay quien busque a Dios, dice la palabra. Sepulcro abierto es su garganta, su lengua está llena de veneno, como el aspid, como la serpiente, dice la palabra de Dios.
No hay ni uno justo. Y este fariseo estaba hablando de la contaminación que había en su corazón. Su corazón estaba contaminado. Su corazón estaba contaminado con una falsa seguridad delante de Dios. Su corazón estaba contaminado con vanidad, con superioridad, que solamente es una ilusión en la mente y en el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado a todos por igual. Amén. Porque Dios nos ha hecho, mi hermano, nos ha formado, todos somos polvo, todos somos tierra y ha soplado aliento de vida en nosotros, y eso es lo que somos nosotros. Todos venimos de Adán y Eva. El hombre en su pensamiento, en su razón, en su corazón perverso, se hace mejor que el otro. El hombre en su corazón perverso mira al otro y dice, y lo mira con menosprecio y dice, él es pecador, él es lo peor, yo soy mejor que él, somos mejores que él. Y eso es falso conforme a la palabra de Dios. Y cuando nosotros oramos de esta manera y oramos a Dios y queremos acercarnos a Dios confiando en nuestro propio juicio y decimos, Señor, yo no soy pecador como ellos, y no reconocemos nuestro pecado delante de Dios, oramos, hermanos, para nosotros mismos. Esa oración no puede subir delante de Dios. Amén. Esa oración, mi hermano, no va a traspasar los cielos. Esa oración no va a llegar delante de Dios Todopoderoso. El corazón de este fariseo estaba contaminado. El corazón de este fariseo era un corazón con soberbia, con orgullo, con vanidad, con desprecio, con menosprecio hacia el otro. Pero dice la palabra del Señor, miren lo que dice todavía el verso 12, ayuno 2 veces, dice. No le dice a Dios, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Él se estaba justificando a sí mismo y a sí mismo se estaba haciendo perfecto delante de Dios. Pero dice la palabra de Dios en el verso 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. El publicano estaba reconociendo su pecado. Amén. El publicano no quería acercarse mucho al altar. El publicano estaba más lejos del altar. ¿Por qué? Porque el publicano se sentía pecador. Se sentía pecador, ¿por qué? Porque él estaba reconociendo su pecado delante de Dios. Y el problema más grande del ser humano, el problema por el cual el ser humano no se acerca a Dios, es que el ser humano no reconoce su pecado. No quiere reconocer su pecado. El ser humano piensa que está bien, que no ha hecho nada malo y por eso no quiere acercarse a Dios. Pero este publicano, dice la palabra de Dios, que ni aún quería acercarse al altar y estaba de lejos y estaba humillado, estaba avergonzado por sus pecados. ¿Por qué? Porque estaba reconociendo su pecado delante de Dios. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros reconozcamos nuestro pecado. Amén. Que nosotros no miremos el pecado del otro, que nosotros no miremos las fallas del otro, que nosotros no miremos los errores de los demás, sino que nosotros miremos nuestro pecado, nuestros errores, nuestras fallas delante de Dios. Amén. Amén. Y le digamos, Señor, sé propicio a mí. Ahora Dios no quiere, pues hermanos, que nosotros vayamos delante de Él y empecemos a golpearnos el pecho, porque eso es religioso. Eso no cambia nada. Lo que Dios quiere es que nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado. Amén. Lo que Dios quiere es que nosotros reconozcamos. Hay personas, ¿no? Y algunas prédicas hay sobre esto. Había muchos siervos que hablaban y decían, saca de tu corazón, saca de tu mente y deja de decir, ah no, esta palabra es para él, o esta palabra es para ella. No, la palabra de Dios no es ni para él ni para ella. La palabra de Dios es para nosotros. Amén. La palabra de Dios es para mí, es para cada uno de nosotros que buscamos al Señor Jesucristo. Este publicano, mi hermano, mi hermana,
Se acercó a Dios reconociendo su pecado. Él no estaba mirando a nadie. Él no estaba mirando al otro. Él no le estaba mirando al fariseo siquiera. No le importaba si el fariseo estaba ahí, si el fariseo era mejor o peor que él. No le importaba. Solamente al publicano le interesaba que él era pecador y que necesitaba de Dios. Necesitaba de que Dios perdone su pecado, de que Dios los restaure, de que Dios haga la obra en él. Y dice la palabra del Señor: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y el Señor Jesucristo dice: les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, ¿qué dice la palabra de Dios?, será enaltecido. Amén. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago, en el capítulo 2. Verso 1 hacia adelante. Santiago capítulo 2, verso 1 hacia adelante. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea que sin acepción de personas. Amén. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con el vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos amados, dice la palabra, oíd: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado, deshonrado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado por vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Amén. Y esto se manifiesta en muchas iglesias. Esto se manifiesta en muchas congregaciones. ¿Por qué? Porque el corazón de las personas, ese corazón del cual emana la vida, es un corazón que está contaminado. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que nosotros debemos llevar nuestra fe, nuestra convicción, sin acepción de personas. Muchas veces hemos hablado y hemos dicho que nuestra vida cristiana es una vida cristiana de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros tenemos una forma de pensar, una forma de ver la vida, y en nuestra forma de pensar y de mirar, nosotros vamos a mirar conforme a la palabra de Dios, vamos a pensar conforme a la palabra de Dios. Y en esa forma de mirar, de pensar, mi hermano, vamos a mirar al otro como igual. No vamos a mirar al otro como superior a nosotros, pero tampoco vamos a mirar al otro como inferior a nosotros, como menos, con menosprecio. Nosotros, en ese buen tesoro del corazón, tenemos que mirar a todos como almas que necesitan del amor de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros hacemos acepción de personas,
manifestamos la maldad que hay en nuestro corazón. Si nosotros decimos este sí y este no, y como dice la palabra de Dios, este está mejor vestido y este no, entonces nosotros hacemos acepción de personas y pecamos delante de Dios. Amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién salva? Cristo. ¿Quién liberta? Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros llevemos nuestra fe sin acepción de personas. ¿Dónde está el problema de las personas? Todos nacemos iguales. El problema de las personas está en su corazón, está en su imaginario. Las personas se hacen algo a sí mismas siendo nada delante de Dios. ¿Quién es algo delante de Dios? Nadie. Absolutamente nadie. No importa cuánto poder puedan tener, no importa cuán poderosos puedan ser humanamente en esta tierra, todos vamos a ir al mismo lugar y todos vamos a estar delante del juicio, delante del trono de Dios. Pero las personas en su corazón, en su imaginario, se han hecho superiores o inferiores al otro. Las personas en su corazón, en su mente que está fuera de la palabra de Dios, se hacen superiores a los demás y menosprecian al uno y aceptan al otro. Pero nosotros en el Señor Jesucristo, si queremos realmente vivir una vida plena en el Señor, si nosotros queremos vivir realmente conforme a la palabra de Dios, conforme siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús, mi hermano, no estaba en palacios. El Señor Jesucristo, mi hermano, mi hermana, no estaba en mansiones. Y alguno puede decir, pero Él se ha hecho pobre para que nosotros seamos hijos. Sí, gloria sea a Dios, Él se ha hecho pobre para que seamos hijos espiritualmente y, si Dios quiere, materialmente también. Pero eso no quita nuestra humildad. Amén. Eso no quita, mi hermano, nuestra humildad, nuestro trato al otro, nuestro cómo miramos al otro. ¿Por qué? Porque Dios nos mira con amor, Dios nos mira con misericordia. Si el Señor Jesucristo, mi hermano, siendo Dios, dejó su trono, se humilló hasta lo sumo, mi hermano. Y cuando venían los pobres, cuando venían los leprosos, a nadie desechaba. Venían los ricos y también hablaba con ellos. Venían los pobres y también compartía con ellos. Mi hermano, para el Señor Jesús no había absolutamente acepción de personas. Y de la misma manera no puede haber acepción de personas en nuestro corazón. Amén. No podemos menospreciar al uno y aceptar al otro de ninguna manera. ¿Por qué? Porque entonces no estaríamos cumpliendo la palabra de Dios que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el segundo mandamiento, que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así, de la misma manera que tú te amas, de la misma manera que tú buscas lo mejor para ti, el bien para ti, de esa misma manera tú tienes que buscar el bien para tu prójimo. De esa manera tú tienes que buscar el bien para los demás también. Dice la palabra de Dios: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia, dice la palabra, se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y aquí la palabra de Dios nos habla en Lucas 18, verso 14, dice: os digo que este que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, dice la palabra, será enaltecido. ¿Quién descendió justificado delante de Dios? ¿El fariseo o el publicano? El publicano. El fariseo
No fue justificado delante de Dios porque en su pensamiento, en su corazón, se hizo a sí mismo justo delante de Dios, perfecto y mejor que los demás. Pero el publicano reconoció su pecado delante de Dios, y cuando oró a Dios, Dios recibió su oración como olor grato, como olor fragante. La oración del publicano, la oración de este pecador subió a la presencia de Dios, porque era una oración sincera, era una oración sin acepción, era una oración sin desprecio, sin rechazo. La oración de este publicano subió a la presencia de Dios como perfume y fue justificado. Dios perdonó sus pecados. Dios lo justificó, Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque Él reconoció su pecado. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, cuando nosotros nos miramos en nosotros mismos y vemos la maldad que hay en nuestros corazones y cómo realmente somos, entonces dejamos de juzgar a los demás. Dejamos de mirar con menosprecio, con rechazo a los demás. Dejamos de mirar a los demás como superiores o inferiores a nosotros mismos. ¿Saben qué, hermanos? La palabra de Dios dice que nosotros ya no estamos para agradar a nadie. Amén. Ya no estamos para agradar a hombre ni a nosotros mismos, sino estamos para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros queremos vivir una vida piadosa en el Señor Jesucristo y queremos caminar con Él y queremos realmente que Dios obre en nuestras vidas, nosotros tenemos que tener la misma humildad que hay en el Señor Jesucristo. Y nos sigue mirando con ese mismo amor, con esa misma misericordia el Señor.